vamos a hablar acerca del nuevo nacimiento, porque hay muchos creyentes, hay muchas personas que creen en el Señor, pero no están convertidas. La conversión es algo que tiene que realizarse en nuestras vidas para poder vivir en el Espíritu y ya no vivir con los deseos de la carne. Lo cierto es que Nicodemo viene por la noche a él, y este es uno de los fariseos, y cuando nosotros vamos a la Escritura, en el capítulo 23 del libro de Mateo, nos habla de que en la cátedra de Moisés se sientan escribas y fariseos. Y el Señor les va a decir, escuchen lo que dicen, pero no imiten sus obras. ¿Qué quiero decirles? Que había muchos maestros de la palabra, pero no en las obras. Y según la palabra de Dios nos dice que el Señor nos dice a nosotros que nosotros tenemos que ser conocidos por las obras que hacemos. Tenemos que hablar, pero las obras tienen que dar testimonio que hemos sido cambiados. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. O sea, hay muchos maestros que no vienen de Dios. Hay muchos maestros que fueron puestos por ellos mismos. O fueron preparados por alguien, pero no fueron puestos por Dios. Porque los maestros puestos por Dios tienen la palabra de Dios. 3:34 del Evangelio de Juan. El que Dios envió, las palabras de Dios habla. Dios no da el Espíritu por medida. O sea, Nicodemo venía diciendo, sabemos que ha venido de Dios, porque él hablaba palabra de Dios. Y la misma Escritura nos manifiesta de que el que es enviado de Dios, las palabras de Dios habla. ¿Por qué tiene que hablar la palabra de Dios? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra la que a nosotros nos va a hacer realmente convencernos de pecado, de justicia y de juicio. O sea, ¿reconoce su ministerio del Señor? Claro que lo reconoce. ¿Reconoce que había poder en el Señor? Claro que lo reconoce. Y los que nos ven a nosotros, que nos hemos convertido al cristianismo, que somos seguidores de Cristo, tienen que ver en nosotros también, no solo palabra, sino conducta. Y fuera de la conducta tienen que ver señales, porque el Señor sigue haciendo señales ayer, hoy y por siempre. Nunca nosotros hacemos la obra, Él hace las obras con nosotros. Nosotros somos solamente como decir una cuchara que levante el alimento, pero no somos el alimento. Él es. A su nombre sea la gloria. De cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. A un hombre que conocía la palabra, a un maestro de Israel, le está diciendo, ¿sabe qué? Tienes que nacer de nuevo. Podemos ser maestros, pero todavía tenemos que, como dice la Escritura, nacer de nuevos. Yo no estoy haciendo ningún juicio, Dios me libre de hacer eso. Solamente estoy predicando la palabra. O sea, para mirar el reino solamente tienes que nacer de nuevo. Y para entrar al reino había que nacer de nuevo. Dice, ya no, dice la palabra de Dios, por el agua y por el Espíritu. Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estamos hablando de nacer de nuevo por el agua y por el Espíritu. ¿Qué querrá decir esto? Por el agua. Cuando uno se bautiza con el bautismo de Juan, es un bautismo que es de sumergirse en el agua. Ahí mueres para el mundo. Crucificas tus pecados juntamente con Él, y cuando sales del agua, resucitas con el Señor. En su resurrección. Y la palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, o sea, no dice que todos están en Cristo, que alguno está en Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Estamos hablando de doctrina del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. De tal manera que Corintios dice, el que robaba no robe más. El que mentía no mienta más. Y no puedo decir los otros, bueno, porque lo que Dios nos conduce es a una nueva naturaleza. No para señalar lo que uno ha hecho, sino cada uno tiene conciencia de lo que ha hecho. Y solamente si le confesamos al Señor todo ello, vamos a poder ver y poder entrar en el reino. Porque la palabra de Dios nos manifiesta en Romanos 8:8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así. Nicodemo, tienes que
nacer de nuevo. Nicodemo, tienes que ya no estar en la carne. No puedes agradarme a mí. No vengas a decirme a mí que tú has venido de parte de Dios. Porque las obras que tú estás haciendo, nadie las haría si Dios no está con él. Él no quiere halagos del hombre. Él quiere una nueva creación en nosotros. Es que el Señor nos ama con un amor eterno. Él se entregó por nosotros en la cruz de Calvario. Él es el Salvador del mundo, es nuestro Salvador, es un Dios personal, siendo de todos nosotros, de todo el mundo, se vuelve personal cuando uno se convierte, lo ama. Volvemos a Juan. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La nueva naturaleza, cuando ocurre ese viento que viene de un lugar y que uno no sabe a dónde va, y ese momento, ese acto en nosotros de confesión, de contristarnos, de haber ofendido a Dios de todo corazón y nos arrepentimos, ocurre ese acto. Y ocurre algo como si te hubieran quitado un peso tremendo y te sientes totalmente liviano. Totalmente liviano. ¿Por qué? Porque el peso de culpa y de pecado que tenías te lo quitó el Señor. No os maravilléis de lo que dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, dice, sopla de donde quiere y se oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La gente se impresiona de verte. Ocurrió algo totalmente extraordinario en nuestras vidas. Hay cosas que ocurren así. Dios no es de poco a poco. Dios transforma cuando uno se arrepiente de un momento, en un abrir y un cerrar de ojos se ha transformado. Dice cuando Él venga. Y el mismo acto ocurre cuando uno va a nacer de nuevo. Yo no creo que ninguna criatura que va a nacer, es decir, hablando del nacimiento de un bebé, nazca de poco a poco, de aquí a un año esté naciendo poco a poco. ¿Verdad? O de aquí a 2 años, 3 años. El acto se da con dolor y ¡pum! Se da. Porque si se queda más tiempo se muere. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no naces, te mueres. Eso es una palabra. Si no naces de nuevo, te vas a morir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Nicodemo? Que le diga, ¿sabes qué nace de nuevo? ¿A quién le gusta que le digan, tienes que nacer de nuevo, hermano? ¿Qué te pasa? ¿Me estás juzgando? Juan 15:8. Esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. Nosotros queremos llamarnos discípulos sin tener fruto. Santo. En esto es glorificado. ¿Quieres darle gloria a Dios? Según la palabra. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Nicodemo debe haber estado ardiendo de emoción, de gozo, de saber que el mismo maestro que estaba reconociendo que venía de Dios le estaba instruyendo y enseñando a él. El Señor no está en el cuerpo, pero está en el Espíritu a través de la palabra. A través de la palabra, Él nos instruye, nos enseña. Y la palabra de Dios, ¿por qué nos instruye? Porque nosotros entendemos que hay algunas personas que sueñan que se van al cielo. 3:13. ¿Cómo se lee ahí? Nadie subió al cielo, porque descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, si alguien te dice, yo me fui al cielo, ¿y esta palabra qué pasa? Porque el Señor nos está instruyendo para que no venga alguien a decirnos que yo me he ido al cielo y le vamos a dar el púlpito para que nos diga una mentira. Y la palabra de Dios me dice que nadie subió al cielo. ¿A quién tengo que creerle? ¿A quién tengo que creerle? A la palabra, que en este caso es el Espíritu de la palabra, que es nuestro Señor instruyéndonos a través del Consolador, el Espíritu Santo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, este es el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vino, padeció por nuestros pecados, murió, fue azotado, herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas somos sanados.
y su muerte de él entre impíos, entre dos malhechores, fue para la salvación del mundo. Quien da testimonio de su resurrección no es un apóstol, porque probablemente los hombres mienten. Y esas mujeres que fueron al sepulcro le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. ¿Quién era? Era un ángel. Porque si a veces nosotros podemos dar testimonio de esto, nadie va a creer. Pero el testimonio de la resurrección de Cristo lo da el cielo a través de un mensajero. Y a su nombre sea la gloria. De cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeríais si os dijera las celestiales? Y aquí viene, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, este es el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo de Dios se está dando a conocer de qué muerte iba a padecer y cómo iba a glorificar al Padre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y hay algo que las personas que no tienen entendimiento, algunas dicen, todavía no ahora, quizá mañana más tarde me voy a convertir, mañana más tarde voy a ir a la iglesia. Quieren ser como el ladrón, que al último momento le diga al Señor, bueno, hoy día vas a estar conmigo al paraíso. ¿No? Al último momento esperan para arrepentirse. Una vez fue la crucifixión, nada más, una vez. Y le dice al otro, tú no temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, dice, ahí se involucra él, nosotros a la verdad padecemos lo que hemos hecho. Nuestros hechos merecen lo que estamos recibiendo. Pero él ningún mal ha hecho. ¿Quién no testifica eso? A este ladrón. ¿Quién le dio testimonio a este ladrón? Seguramente escucharía. Y tuvo la bendición de tenerlo al costado de él. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, como es misericordioso, le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esta declaración la disfrutó ese varón. Y esta declaración no somos como malhechores en ese momento de la crucifixión para poder estar esperando para arrepentirnos mañana, sino hoy. La palabra de Dios dice, hoy es el día de salvación. Este es el año agradable de la buena voluntad del Señor. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda. Porque el que no cree ya está perdido. Porque la palabra de Dios lo dice, ¿por qué se va a perder? Por su incredulidad. Por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Por no creer. Cuando uno cree, simplemente aceptas y obedeces. ¿Puedes leer 5:8 de Hebreos, por favor? Que era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Creer y obedecer. El creer te va a llevar a la obediencia. No es fácil obedecer porque aunque era el hijo, por lo que padeció, aprendió a obedecer, dice la palabra. Y habiendo obedecido, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. O sea, podemos estar en la iglesia y no obedecer. Porque nos predican, bueno, yo no predico, ya, mañana vendrá otro. Pero no ponemos por obra la palabra de Dios. Y la palabra no es para mañana, es para hoy. Porque no sabemos lo que trae el día de mañana. Proverbios 27:1, por favor. O sea, no nos podemos jactar el día de mañana porque no sabemos lo que trae el día de mañana. Hoy día, cuando tú te acuestas, tienes que decir, Señor, de cierto te digo, creo en ti y ayúdame a obedecerte. Esto es vida. Este es el pan vivo que descendió del cielo, que da vida al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.